Vamos ahora a discutir las operaciones de unión e intersección. Iniciaremos, como es de costumbre, planteando las definiciones de las operaciones que nos van a ocupar, para luego pasar a una serie de ejemplos que nos van a permitir, antes que otra cosa, ilustrar cómo actúan esas operaciones en casos muy concretos, para luego discutir una serie de propiedades que son esencialmente comunes a ambas operaciones y que conforman esencialmente la parte del arsenal que va a estar a nuestra disposición para el tratamiento algebraico que haremos más adelante de expresiones con términos de conjuntos a lo largo, en esencia, de todo el curso. Y vamos a cerrar esta sección introduciendo lo que sería el producto cartesiano de dos conjuntos. Entonces, la definición de la unión es una operación de la cual todos tenemos un sentido intuitivo. Esencialmente la asociamos a términos como fusionar, juntar, reunir, agregar, etc. Es algo de lo cual todos tenemos una idea preconcebida de la unión. En un sentido estrictamente matemático, definimos al conjunto unión, el cual vamos a representar a través de este símbolo, como el conjunto que está compuesto por los elementos que forman parte ya sea del conjunto A o del conjunto B. Esa idea, en esencia, la podríamos visualizar si consideramos dos conjuntos que estuvieran representados por las áreas, por ejemplo, contenidas en la curva roja para el conjunto A, digamos, toda esta zona que está aquí, ¿no? Todos estos puntos de esta zona que estoy ahorita sombreando con el lápiz, serían los elementos que conforman el conjunto A. Y obviamente, de manera simétrica, el área que está incluida dentro de la curva que estaba señalizada en azul, encerraría los puntos que formarían parte del conjunto B, que es esencialmente lo que estoy ahorita señalizando a través de estas líneas verticales, ¿de acuerdo? Entonces, la unión sería esencialmente la colección de puntos que pertenecen ya sea al conjunto A o al conjunto B. Esencialmente, esos serían todos los puntos que de alguna manera o están tachados con las líneas verticales o con las líneas horizontales. Esencialmente sería toda esa área verde que tengo ahí, ¿no? Constituiría esencialmente la unión. Por su parte, la intersección de dos conjuntos, A y B, el cual vamos a denotar ahora a través de este símbolo, contiene aquellos puntos que pertenecen a A y a B al unísono, es decir, que están en A y B al mismo tiempo. De nueva cuenta, si consideramos el mismo ejemplo que consideramos en el caso anterior, lo que vamos a tener que ahora en la intersección tenemos que considerar solo aquellos puntos que están contenidos en ambos, ¿no? Entonces, estarían a nuestra disposición solo aquellos que estarían dentro de esta zona, ¿no? Que serían los puntos que estarían encerrados tanto en el área incluida por el perímetro en rojo como el área incluida dentro del perímetro en azul, ¿de acuerdo? Esencialmente sería esta zona que tenemos aquí señalizada ahorita en verde. Consideremos ahorita un caso numérico como primer ejemplo. Y en concreto, pensemos en el conjunto de los números del 1 al 3. Y eso van a conformar esencialmente ahora el conjunto A, digámoslo así, ¿no? O sea, A va a ser la colección de los números del 1 al 3. Y por otro lado, pensemos en el conjunto B como la colección
de los números del 2 al 5, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Bueno, ¿qué sería ahora la unión? Pues la unión sería la colección de aquellos elementos que están contenidos ya sean uno al otro. Por ejemplo, el 1 es un elemento que está en el conjunto A pero no está en el conjunto B, y así todo tiene que formar parte de la unión. El 4 y el 5 son elementos que solo forman parte también del conjunto B pero no del conjunto A, y también son parte de la unión porque pertenecen al menos a uno de los dos. Y el 2 y el 3 serían elementos que comparten el conjunto A y el conjunto B, y con mayor razón son elementos que forman parte de la unión. Entonces, por otro lado, la intersección, a diferencia de la unión, solo contiene aquellos puntos que son comunes a ambos conjuntos, ¿no? Y en este caso, no es difícil visualizar que esos elementos serían el 2 y el 3, que son los únicos que sean comunes a los dos. Entonces la intersección estaría, en este caso, sería igual al conjunto que contiene al elemento 2 y al elemento 3. Bueno, pasemos a otro ejemplo, en el cual ya los conjuntos no van a contener una cantidad finita de elementos, como en el caso anterior. En este caso, el conjunto A sería aquel que contiene a todos los números naturales, ¿no? Disculpen, reales, que son mayores o iguales que 1. Y por su lado, el conjunto B contendría aquellos números reales que son menores estricto que 2. Entonces, ¿qué conformaría entonces ahora la unión? Quizás no sea una mala práctica generarnos una idea de cuáles son, sobre la recta numérica, aquellos números que satisfacen esta condición. O sea, si esta fuera mi recta numérica, los elementos en A serían aquellos que satisfacen de ser mayores estricto que 1. En esencia serían los números que están a la derecha del 1, que está sombreado ahí, solo que ya no sombré toda la recta, pero en esencia serían todos los números que están por encima del 1, sin incluir el 1 hasta infinito. O sea, serían todos los números que están a la derecha del 1 sobre la recta numérica. Eso sería esencialmente el conjunto A. Y por su lado, el conjunto B serían aquellos números reales que son menores estricto que 2. Eso significa que sería esta zona de aquí que está sombreada en azul, y en esencia no está sombreada toda la línea a la izquierda en este caso, pero habría que haber sombreado toda la línea desde estrictamente antes de 2, porque el 2 no está incluido. Como se dan cuenta, la condición es menor estricto, ¿no? De 2 a infinito. Entonces, si yo quisiera ahora, o me preguntara, ¿no?, ¿qué cosa es la unión de A con B?, ¿no?, yo tendría que considerar cuáles son aquellos puntos que pertenecen ya sea a A o sea a B. Pero no es difícil percatarse que cualquier punto que yo escoja ahorita sobre mi recta numérica, ¿no?, si está, por ejemplo, por encima de 2, pertenecería, con el 2 incluido, por cierto, pertenecería al conjunto A. Y si está por abajo de 2, pertenecería al conjunto B. En esencia, lo que está pasando es que la unión ahora del conjunto A y el conjunto B serían esencialmente todos los reales que hay en la recta, ¿no? Sería toda la recta real, constituiría esencialmente para A y B de ese modo la unión. Por su parte, si yo me interesara ahora por la intersección, ¿qué tendríamos que hacer? Para la intersección necesitamos que los elementos pertenezcan a ambos al mismo tiempo. Y no es difícil darse cuenta que si yo seleccionara, por ejemplo, un punto que estuviera por encima del 2, incluido el 2, ese punto, por ejemplo, estaría en el conjunto A, ¿no? Pero ese conjunto no estaría esencialmente en el conjunto B. Significa que todos los valores reales que están por encima del 2, incluido el 2, estarían excluidos de la intersección. Por otro lado, si yo tomara un número que fuera menor que 1 y digamos con el 1 incluido, cualquier número que esté a la izquierda del 1 estaría en B,
pero no estarían en A, porque el 1 es un elemento que no está incluido en A. Significa eso entonces que todos los números que están a la izquierda del 1, incluido el 1, están también excluidos de la intersección. En resumen, solo aquellos puntos que son mayores estrictos que 1 y menores estrictos que 2 forman parte de la intersección, porque serían esencialmente aquellos valores que están ciertamente, ¿no?, contenidos en ambos conjuntos. ¿De acuerdo? Bueno, así las cosas, entonces pasemos a discutir una serie de propiedades que son comunes a ambas operaciones. De hecho, hay algunas que las vinculan y que, como les decía al inicio, son parte del arsenal de propiedades que me van a permitir a mí operar con conjuntos en un sentido, llamémoslo así, algebraico, tal cual como estamos acostumbrados a operar con variables y con expresiones algebraicas, ¿no?, en la matemática. En la teoría de conjuntos o entre conjuntos podemos hacer cálculos semejantes. Comencemos con algo que es extremadamente visible, que sería la propiedad de conmutatividad. La propiedad de conmutatividad es algo con lo cual tenemos total familiaridad de la educación básica con las operaciones suma y multiplicación, porque en esencia sabemos que si sumamos o multiplicamos dos números, el orden en que estos aparezcan en la expresión es intrascendente. Y eso sucede también con la unión y la intersección. No es difícil, de hecho hay que esencialmente repetir en voz alta la definición de qué sería la unión y qué sería la intersección para darse cuenta que el orden en que aparecen en la definición A y B es totalmente intrascendente. Lo importante es que, por ejemplo, para la unión, los elementos que estoy considerando estén ya sea en uno o en el otro, indistintamente de quién sea uno y quién sea otro. Y para la intersección, los elementos que estén tienen que formar parte de los dos. Si forman parte de los dos, el orden en que yo lo considere es totalmente intrascendente. Bueno, la siguiente propiedad es la ley de asociatividad, que de nueva cuenta la reconoceríamos también para la suma y el producto, ¿no? O sea, en esencia, ¿qué dice la ley de asociatividad? Nos dice que si tengo que unir a tres conjuntos, digamos A con B y con C, esencialmente no hay ningún cambio. Si yo decidiera, por ejemplo, unir a B con C y posteriormente unirlo con A, o unir A con B y unir después ese resultado con C, o unir A con C y después ese resultado unirlo con B. Dicho de una manera quizás muy gráfica, tenemos la libertad de poner paréntesis a nuestro gusto y necesidad sin que el resultado final tenga ningún tipo de cambio. Lo mismo sucede con la intersección. O sea, la intersección de tres elementos la puedo generar, ya sea que de A, B y C, que genere primero la intersección de B con C y luego con A, o que genere la intersección de A con B y luego con C, o la intersección de A con C y luego con B. De nueva cuenta, el lugar donde yo ubique estos paréntesis es totalmente intrascendente. De hecho, quise ponerles aquí la similitud que esto guarda obviamente con la suma, ¿no?, en relaciones que todos conocemos. O sea, sumar tres números es indistinto en qué orden y cuáles sume primero, y lo mismo esencialmente con la multiplicación. O sea, no importa en qué orden o cuáles haga primero, esencialmente el producto es siempre el mismo. ¿De acuerdo? La ley de distributividad es algo que también ahorita veremos que es algo que conocemos, ¿no? Y en esencia lo que nos está diciendo es que si yo deseara generar la intersección de un conjunto con la unión de otros dos, lo puedo realizar de la siguiente manera. Puedo esencialmente primero generar la intersección de A con C y la intersección de B con C, que serían esencialmente ahora estos términos que están de este lado, ¿no?, para luego generar esencialmente la unión de esos dos conjuntos. ¿De acuerdo?
¿Y por qué les digo que esto es algo que ya conocíamos? Porque eh, de nuestra familiaridad con las operaciones suma y multiplicación sobre el conjunto de los reales, nosotros habíamos visto, por ejemplo, que si sumábamos, digamos, 3 más 4 y lo tengo que multiplicar por 6, en esencia lo que hago es exactamente eso, ¿no? O sea, tomo la operación que está afuera y opero con esa operación con cada uno de los elementos que están contenidos dentro de mis paréntesis, ¿no? En este caso sería multiplicar 3 por 6 y 4 por 6, y posteriormente utilizo la operación que está al interior. Y eso es exactamente lo que dice la ley de distributividad cuando considero unión adentro e intersección afuera. Pero lo mismo pasa esencialmente si yo intercambio las intersecciones con las uniones. O sea, lo mismo puedo afirmar para la unión de un conjunto con la intersección de otros dos, ¿no? O sea, puedo operar esencialmente del mismo modo. Esta operación, o esta relación más bien, es una que podemos esencialmente demostrar, y lo vamos a hacer. Y observen que para ello lo que va a pasar es que tengo que demostrar la igualdad de este conjunto con este otro conjunto que tengo acá, ¿no? Y yo sé que esencialmente la igualdad de dos conjuntos es algo, como ya habíamos discutido con anterioridad, es algo que puedo demostrar de la siguiente manera. Si yo necesito demostrar que estos dos conjuntos son iguales, ¿no? Esencialmente puedo simplemente demostrar que el conjunto que está a la izquierda está contenido dentro del conjunto que está a la derecha, y viceversa, que el conjunto que está a la derecha acaba estando contenido a la izquierda, y una vez que logre hacer eso, estaríamos entonces en la posición de poder afirmar que ambos conjuntos son iguales. Y eso no es para nada complejo. Esencialmente quizás solo volver a hacer visible el hecho de que hay situaciones en las que es mucho más simple usar ese atajo, esa regla, que demostrar explícitamente que los elementos de un conjunto están contenidos en el otro conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos entonces a demostrar que la expresión o el conjunto que estaba a la izquierda, ¿no?, que sería este que está aquí, está contenido dentro del conjunto que teníamos a la derecha. Y para eso entonces vamos a tomar un elemento de este conjunto, ¿no? O sea X, un elemento de A unión B, intersección con C. ¿Y qué dice esencialmente la definición? Para que un elemento X esté dentro de este conjunto, al ser una intersección, tiene que estar tanto en C, que es lo que estoy afirmando aquí, X tiene que pertenecer a C, y por otro lado tiene que pertenecer a la unión. Pero pertenecer a la unión, ¿qué significa? Significa que tienes que pertenecer al menos a uno de los dos. Entonces, X tiene que ser un elemento de C y al mismo tiempo ser un elemento de al menos A o B, que es lo que estoy afirmando acá. ¿Ok? Pero si pase lo que pase, X tiene que estar en C y en al menos uno de estos dos, al final del día entonces X tiene que pertenecer a C y a A al mismo tiempo, o a C y a B al mismo tiempo. O sea, puedo concluir entonces que X pertenece ya sea al conjunto A intersección con C o al conjunto B intersección con C. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente esto que tengo a la vista no es otra cosa más que la definición de la unión. O sea, si yo tengo que un elemento pertenece ya sea a un conjunto o al otro, entonces lo que puedo afirmar es esencialmente que ese elemento pertenece a la unión. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso lo que acabamos de mostrar es la validez de la primera intersección que nos interesaba mostrar. Dicho esto, entonces vamos a concentrarnos ahora en la validez de la segunda. O sea, ahora quiero mostrar que el elemento que estaba originalmente a la derecha está incluido en el elemento que estaba originalmente a la izquierda. Y para eso, al igual que hace un rato, lo que voy a hacer es tomar a un elemento de esta unión. ¿Ok? Y una vez que toma y que ese elemento pertenece a la unión, lo que voy a hacer es usar esencialmente la definición. ¿Qué cosa es pertenecer a la unión? Es pertenecer a uno
o bien al otro, ¿de acuerdo? Y eso es esencialmente lo que estamos formulando aquí. O sea, si X pertenece a la unión de estos dos conjuntos, entonces X pertenece o bien al primero o bien al segundo. Pero algo tiene que quedar claro aquí de esta relación. Si observan bien, en ambos conjuntos hay algo que es común, es el conjunto C. Entonces, algo tengo que tener, tengo con seguridad en ese caso. Tengo que X pertenece con seguridad al conjunto C. Donde tengo quizás un nivel de libertad todavía es para poder afirmar si X pertenece a A o a B, ¿no? Pero ¿qué significa que pertenezca a A o a B? Eso es exactamente la definición de la unión. O sea, un elemento está en la unión de dos conjuntos, en este caso A unión B. Si ese elemento yo puedo garantizar que pertenece a o B. Entonces, ¿qué tengo hasta ahorita? Que X pertenece con seguridad a C y a la unión de A con B. ¿Ok? Eso significa que entonces X tiene que estar tanto en este conjunto como en este conjunto. Pero eso es esencialmente, de nueva cuenta, la definición de la intersección. O sea, X tiene que estar en la intersección del conjunto C con el conjunto que resulte de la unión de A con B. Entonces, acabamos de mostrar entonces esta relación, y como tengo ambas relaciones, puedo acabar concluyendo que esos dos conjuntos son iguales y acabo obteniendo la relación que necesitaba. Les encargo mucho, sería un ejercicio que no resultaría difícil de hacer porque la argumentación es muy similar, que ustedes demostraran entonces la segunda relación que tenemos aquí en disculpen, esta no era la flecha que quería, pero en la ni esta tampoco, en la ley de distributividad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces continuamos. La siguiente propiedad es una propiedad bastante obvia, que es la llamada idempotencia, que esencialmente, una vez más, pero quizás más simple que la anterior, emerge de la propia definición. Si tomamos a un conjunto A y lo unimos con él, o sea, si unimos el conjunto A con él mismo, esencialmente el resultado acaba siendo A, y eso es una simple conclusión de la definición. En la unión tendrían que estar los elementos que están en uno o en el otro, pero si esos dos conjuntos coinciden, solo hay una salida para eso, y es que pertenezca al único conjunto que tengo ante mí. Lo mismo ocurre con la intersección. Para que, digámoslo así, un elemento esté ahora en la intersección, tendría que estar en ambos al mismo tiempo, pero si el conjunto es el mismo, es simplemente una expresión que dice que el elemento tiene que estar en el conjunto, y finalmente entonces la intersección de un conjunto con el mismo no es otra cosa que el propio conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir una nueva clase de elementos que vamos a llamar pares ordenados y que vamos a denotar a través de este símbolo que está aquí. O sea, un par ordenado es un par A, B, ¿no? Donde el primer elemento puede provenir de un conjunto A y el segundo elemento de un conjunto B, y esencialmente definimos la igualdad de dos pares, en este caso a los pares A1, B1, A2, B2, cuando las correspondientes posiciones, esta sería la primera posición de el primer par, y esta sería, aunque diga aquí A2, sería la primera posición del segundo par, ¿no? Esta sería la primera posición la primera posición del primer par, esta sería la primera posición del segundo par, coincidan, o sea, sean iguales. Y al mismo tiempo, la segunda posición de el primer par y la segunda posición del segundo par, ¿no?, fueran iguales, o sea, que B1 fuera igual a B2. En ese caso, entonces decimos que los pares
A1B1 y A2B2 resultan ser iguales. Una vez que tengo el concepto de lo que es un par ordenado, entonces puedo definir lo que voy a llamar el producto cartesiano de dos conjuntos, o el producto directo de dos conjuntos. Si yo tengo dos conjuntos, cualesquiera, arbitrarios, A y B, entonces el producto cartesiano del conjunto A con el conjunto B, que voy a denotar a través de este símbolo, es como símbolo que muchas veces acostumbramos también para la multiplicación, no es otra cosa que el conjunto de los pares ordenados A, B, donde la primera coordenada de esos pares proviene exactamente del primer conjunto, en este caso el conjunto A, y la segunda coordenada del par A, B, en este caso B, proviene del segundo conjunto, en este caso del conjunto B. Entonces, consideremos un ejemplo para ver cómo operaría el producto cartesiano o el producto directo de este caso. Tomemos de nuevo cuenta dos conjuntos simples. En este caso voy a tener que el conjunto A contiene los números 1 y 2 y el conjunto B contiene los números 2, 3. Si estoy interesado ahora en crear el producto cartesiano de los conjuntos A y B, tendría que construir todos los pares ordenados donde la primera coordenada proviene del conjunto A, este que está acá, y la segunda coordenada proviene del conjunto B. Entonces podríamos ir de una manera ordenada, tomando cada uno de los elementos de A, por ejemplo, para ir conformando todos los pares que, por ejemplo, inician con el número 1. Entonces, los pares que inician con el número 1, digamos, sería este y este. Esencialmente, el primer elemento en estos dos pares comienzan con un 1. Entonces, ahora para la segunda posición tendría que venir, según la definición de lo que, de lo que hicimos para el producto cartesiano, tendría que venir del segundo conjunto, en este caso del conjunto B, que contiene los elementos 2 y 3. Y esencialmente, la segunda posición solo puede estar ocupada ahora por un 2 y un 3, y estos serían todos los pares que inician con un 1, ¿no? Y tienen como segunda coordenada un elemento de B. No hay más pares que inicien con 1 porque solo hay dos elementos en el conjunto B. De manera análoga, yo puedo ahora conformar todos los pares, ¿no?, que comiencen con el número 2, ¿no? Entonces, este serían los pares que inician con el número 2, y ahora la segunda posición tengo que ocuparla con los elementos del conjunto B. Esencialmente, ahorita lo que tendríamos sería el par 2, 2, ¿no?, en el cual esencialmente la primera componente proviene de A, la segunda proviene de B, el par 2, 3, ¿no?, donde la primera componente proviene de A y la segunda componente proviene de B. Y con eso habríamos agotado todos los casos posibles de pares donde la primera posición proviene del conjunto A y la segunda posición proviene del conjunto B. Ahora observemos algo quizás interesante, y es qué pasaría si en lugar de considerar yo el producto cartesiano del conjunto A con el conjunto B, me interesaría en el producto cartesiano del conjunto B con el conjunto A. En ese caso tendría de nueva cuenta que recorrer todos los posibles pares donde la primera posición ahora tendría que venir del conjunto B porque es el que está en la primera posición, y la segunda posición de esos pares ordenados vendrían del conjunto B porque es el que está en la segunda posición. En el conjunto B tenemos a los elementos 2 y 3, por eso que aquí tengo esencialmente los pares que comenzarían con un 2, y tengo que entonces completar a esos pares ordenados con los elementos que provienen del conjunto A, que en este caso sería el 1 y el 2. Una vez que haya hecho eso, habría agotado todos los pares que inician con un 2, porque ya no tengo más elementos para colocar en la segunda posición, porque el conjunto A solo tiene dos elementos, al 1 y al 2.
Una vez hecho esto, podría considerar todos los pares que comienzan con un 3, que es el otro elemento del conjunto B, y para ello tendría que considerar entonces como segunda posición a los elementos que vienen del conjunto A, que solo son 1 y 2. Entonces yo tendría el par 3, 1 y 3, 2 como todos aquellos pares que comienzan con un 3. La observación trascendente en este caso es ahora darnos cuenta que el producto cartesiano o el conjunto que yo obtuve de estas dos operaciones no son iguales. Por ejemplo, el elemento 2, 1 es un elemento que está en el conjunto cartesiano B cruz A, pero no en el producto cartesiano A cruz B. Eso significa, esencialmente entonces, que el producto directo o producto cartesiano no satisface, en general, la ley conmutativa. Esencialmente, para que este fuera el caso, lo que tiene que pasar, o sea, para que A cruz B sea igual a B cruz A, lo que tiene que pasar es que los conjuntos A y B sean idénticos. Y es una relación del tipo sí y solo sí. O sea, solo digamos, si esto se satisface, entonces pueden afirmar que esto es cierto, y si esto es cierto, entonces pueden afirmar que esto también se satisface. Cuando ambos conjuntos coinciden, o sea, cuando yo estoy interesado en, por ejemplo, en crear el producto directo cartesiano de A con A, le llamamos el cuadrado cartesiano y lo denotamos, como podrán imaginar, a través de esta simbología de A al cuadrado. Y hay conjuntos que ya conocen muy probablemente de otros cursos, por ejemplo como R cuadrado, que es el producto cartesiano de los puntos que están esencialmente en el plano, que sería el producto cartesiano de mi recta real con mi recta real. Esencialmente, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de todos los pares ordenados, x, y, donde la primera coordenada x es un real y la segunda coordenada y es un real. Y con eso concluiríamos la sección y nos veríamos para la próxima.